Carta 2 a la señora Saville, Inglaterra, Arcángel, 28 de marzo de 1700. El tiempo se desliza aquí paso a paso, inmovilizado como estoy por la helada y la nieve, y sin embargo he salvado un segundo peldaño hacia el cumplimiento de mi empresa. He contratado un barco y estoy dedicado a seleccionar a mis marineros. Ya los que he escogido aparentan ser hombres dignos de confianza y poseen sin discusión un valor a toda prueba. Pero siento un vacío que nunca he podido colmar y que en estos momentos me aflige más todavía. No tengo un amigo, Margaret. Cuando me exalte el entusiasmo del triunfo, no habrá quien participe de mi gloria, y si me descorazona el fracaso, nadie se esforzará por sostenerme en mi desprecio. Es cierto que podré confiar mis pensamientos al cuaderno, pero la escritura es un deficiente medio para transmitir las emociones. Deseo la compañía de un hombre que se avenga conmigo, cuyos ojos contesten a los míos. Me creerás romántico, hermana querida, pero lo cierto es que siento con amargura la falta de un amigo. No tengo uno a mi lado, un amigo que sea noble y esforzado, que posea una mente cultivada y capaz, cuyos gustos sea semejante a los míos y que pueda aprobar o vetar mis planes. ¿Qué falta me hace un amigo así para que enmiende las equivocaciones de tu pobre hermano? Soy demasiado atrevido en mis empresas y me impacientan las dificultades, pero más aún me perjudica el ser autodidacta, pues los primeros 14 años de mi vida los pasé en una escuela común, sin maestro alguno, y leyendo solamente los libros de viajes de nuestro tío Tomás. A aquella edad tomé contacto con los más famosos poetas de mi país, pero sólo comprendí la necesidad de conocer más idiomas que el mío propio, cuando ya era demasiado tarde para sacar grandes ventajas de esa convicción. Tengo ahora 28 años y soy más ignorante que muchos escolares de 15. Es verdad que he meditado más y que mis sueños diurnos son más amplios y maravillosos, pero estos necesitan ser cultivados, y por eso siento más intensamente la necesidad de un amigo que tenga bastante sentido común para no despreciarme por romántico, y que sienta por mi afecto suficientemente para tratar de encarrilar mi mente. Pero todas estas quejas no son más que lamentaciones sin sentido. No encontraré, por cierto, un amigo en el grandioso océano, ni siquiera aquí en Arcángel, entre comerciantes y marineros. Y sin embargo, hasta en estos pechos endurecidos se guardan sentimientos extraños a las malas pasiones humanas. Mi ayudante, por ejemplo, es un hombre de valor y decisión encomiables, con ansias de gloria, o, para decirlo con más exactitud, de promocionarse en su profesión. Es inglés, y entre los prejuicios de su país y de su profesión, que la instrucción no ha suavizado, conserva algunas de las más nobles cualidades humanas. Lo conocí en un buque ballenero, y sabiendo que estaba sin empleo, no me costó trabajo comprometerlo para que me ayudara en mi empresa. El patrón es persona muy dispuesta, y sobresale en el barco por su corrección y por la tolerancia de su disciplina. Esto, agregado a su reconocida integridad y a su valor incontestable, me impulsó a procurarme sus servicios. La soledad en que se desarrolló mi juventud, los años pasados bajo tu tutela suave y femenina, han refinado de tal modo mi carácter que no puedo resistir, sin profundo disgusto, la brutalidad que es corriente a bordo, que nunca juzgué necesaria, y cuando oí hablar de ese marino, en el que se reconocían por igual la bondad del corazón y el respeto y obediencia que merecían a sus tripulaciones, me sentí afortunado de poder asegurarme sus servicios. Tuve noticias de él por primera vez a través de las románticas palabras de una señora a la que debe su felicidad. Te contaré brevemente su historia. Hace algunos años se enamoró de una dama rusa, de moderada fortuna, y habiendo reunido una cantidad considerable de dinero con la presa de barcos, el padre de la muchacha aceptó el enlace. Vio a su prometida una vez antes del proyectado matrimonio, pero la encontró bañada en lágrimas y arrojándose a sus pies le pidió que la perdonara, confesándole al mismo tiempo que amaba a otro, pero que por ser éste muy pobre su padre no aprobaría jamás tal unión. Mi generoso amigo la tranquilizó, e informado del nombre de su amado, abandonó enseguida sus pretensiones. Había ya comprado una granja en la que pensaba pasar el resto de su vida, pero se la ofreció a su rival, a quien regaló también el dinero que le quedaba para adquirir ganado, y luego solicitó personalmente al padre de la joven que permitiera el matrimonio de los enamorados. Sin embargo, el anciano se negó a ello con decisión, juzgándose obligado hacia mi amigo. Este, comprendiendo que el padre era inflexible, abandonó el país, al que no volvió hasta saber que su antigua prometida se había casado de acuerdo con su corazón.
¿Qué hombre tan noble dirás? Lo es, pero también carece por completo de formación. Silencioso al extremo, predomina en él una especie de ignorante descuido que, al tiempo convierte en sorprendente su conducta, impide que se lo considere con el interés y la simpatía que, a no ser por ello, se merecería. No creas, sin embargo, que porque me lamente un poco o porque busque para mis afanes un consuelo que quizás no encuentre nunca, sienta vacilar mis planes. Estos son tan inconmovibles como el destino, y para empezar mi viaje únicamente espero que el tiempo sea propicio. El invierno fue muy duro, pero la primavera se presenta bien, y se considera que la estación está extraordinariamente adelantada, por lo que quizás zarpemos antes de lo que pensaba. Pero no haré nada alocadamente. Me conoces bastante para confiar en mi prudencia cuando de mí depende la seguridad de otras personas. No podría describirte lo que experimenté al acercarse el instante de mi marcha. Es imposible darte una idea de la temblorosa sensación, a medias agradable y temerosa, con que me preparo para zarpar. Iré hacia regiones inexploradas, a la tierra de la niebla y de la nieve, pero no mataré a ningún albatros, de modo que no tienes por qué temer por mi suerte. ¿Y si volviese a tu lado tan vencido y afligido como el viejo marinero? Sonreirás ante mi alusión, pero debo confesarte un secreto. Muchas veces he atribuido mi pasión y mi entusiasmo por los peligrosos misterios de los mares a esa obra del más imaginativo de los poetas modernos. Hay en mi interior algo que no alcanzo a comprender. Soy trabajador hasta el sacrificio, un artesano que trabaja con perseverancia, pero noto que en mis proyectos se entremezcla siempre una inclinación hacia lo fantástico, una fe en lo sobrenatural, que me alejan de los pasos comunes de los hombres y llegan a llevarme hasta los mares bravíos y las solitarias regiones que voy a explorar. Pero volvamos a cosas más estimadas. Te veré de nuevo después de haber atravesado mares inacabables y de haber rodeado el cabo más austral de América o de África. No me animo a esperar triunfo tan espectacular, aunque tampoco me atreva a mirar el reverso del cuadro. Continúa por ahora escribiéndome siempre que puedas. Tal vez reciba tus cartas cuando más imprescindibles me sean para animar mi espíritu. Te quiero con el mayor afecto. Recuérdame con cariño en el caso de que no vuelvas a tener noticias de mí. Tu hermano que te quiere, Robert Walton.